Vamos a leer estos 5 versos que se encuentran en Proverbios, capítulo 2, del 1 al 5. Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios, hermanos: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Oremos. Padre amado, gracias te damos por tus palabras. Dios, ella sin duda alguna es nuestra lámpara y guía en tiempos turbulentos, tiempos de confusión, tiempos donde el pecado se ha levantado como un tsunami. Te rogamos, Señor, en estos momentos para que tú nos ayudes a ser edificados por medio de tu palabra. También, Padre, te rogamos por aquellos que en medio de todas estas situaciones que han sucedido en nuestra nación han perdido un familiar querido. Ya sea aquellos que están sirviendo como autoridad en la policía, como aquellos que, Padre, aquel pueblo que se ha levantado en protesta. Señor, tú conoces, Padre, mejor que nosotros a todas estas víctimas y las cosas que están sucediendo. Padre, apacigua el corazón de los hombres, convéncelos de juicio, justicia y pecado, salva a las multitudes antes que sea demasiado tarde. Y guía a tu pueblo en medio de estos tiempos caóticos para que, Padre, te sigamos sirviendo, adorando, para que sigamos nosotros, Padre, siendo un ejemplo, viviendo en paz, en armonía y en amor. Ayúdanos, Dios, para que tu iglesia brille en estos tiempos oscuros. Guíanos por medio de tu Espíritu, para que siendo, Señor, dirigidos por ti, seamos capaces, Padre, de poder llevar a cabo tu obra y ser instrumentos útiles en tus manos. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Todo lo que quiero hacer, hermanos, es que usted y yo y todos juntos meditemos un poco en el valor de la sabiduría que Dios nos ha concedido. Meditemos en el valor que tiene escuchar el consejo de Dios, tener el consejo de Dios y escuchar el consejo de Dios. El título que yo le puse a esta meditación en la palabra del día de hoy, la palabra de Dios para hoy, es: presta oído a la sabiduría y al consejo de Dios. Presta oído a la sabiduría y al consejo de Dios. Cualquiera puede decir, bueno, claro, tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que poner atención al consejo de Dios. Pero resulta que hay muchas voces. Resulta que a nuestras vidas llegan diferentes fuentes de información. Diferentes cosas que influencian a nuestra vida y que desean dirigir o llevar nuestros pasos a una dirección determinada. Muchas de las veces esta dirección no concuerda con la voluntad de Dios, ni glorifica a Dios, ni tiene nada que ver con el consejo que Dios nos ha dado, ni con lo que Dios nos ha enseñado. Lamentablemente cedemos muchas veces a estas voces, a esta influencia que vemos en el mundo, porque para nuestra carne se nos hace un poco más atractivo el consejo a veces de un amigo o de los compañeros de trabajo que el consejo de Dios. Lamentablemente esa es nuestra condición real. Se nos hace más atractivo, se nos hace más fácil ceder ante las presiones del grupo o las presiones de la cultura, la sociedad o lo que sea que esté influenciando tu vida. Ceder a estas cosas se nos hace a veces mucho más fácil que decir, no, yo voy a hacer lo que Dios quiere, lo que Dios desea que yo haga. Esa es la realidad nuestra. Es una realidad
con la cual tenemos que pelear, tenemos que poner resistencia, como lo he dicho en otras ocasiones. ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que seguir? La sabiduría que viene de Dios. El conocimiento que viene de Dios. A veces el conocimiento y la sabiduría que viene de Dios no se nos hace, a veces inclusive, lógico. Pudiésemos decir. A veces no se nos hace lógico. Por ejemplo, esto que está pasando aquí, si nosotros lo analizamos con las armas de la carne, podríamos decir, no podríamos hallarle sentido a lo que estamos haciendo aquí. Pero espiritualmente hablando, para Dios es de suma importancia. Y lo que pasa aquí es central para la vida tuya y la mía, para tu edificación y para la mía. Lo que sucede aquí es tal vez lo que nos va a ayudar a salir adelante de aquí una semana cuando un acontecimiento sucede en tu vida y en mi vida. Algo inesperado que ha de llegar. Ya tú has estado siendo preparado por Dios, fortalecido por Dios. Ya Dios ha colocado gente alrededor tuyo, un pueblo, un consejo, una mano, algo que te va a ayudar en ese momento preciso. Y siendo tú parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, hay cosas que van a suceder en este lugar, en este momento, que son necesarias para tu vida. Que no va a ocurrir en otro tiempo ni en otra cosa que hagas en tu diario vivir. ¿Sí me puedo explicar? Entonces, de momento podemos decir, bueno, esto que estamos haciendo aquí no tiene mucha lógica. Pero según la ciencia de Dios y la sabiduría de Dios, lo que estamos haciendo aquí es de suma importancia. O podemos decir, yo creo que es más importante, por ejemplo, que si queremos cambiar algo aquí en Nevada, en la ciudad de Las Vegas, tenemos que comenzar a tener influencia o ejercer influencia en la política y en el gobernador y en las legislaciones para hacer algo en Las Vegas, para que algo cambie, alguna ley o algo. Un ejemplo que estoy poniendo. Pero resulta que yo creo que a veces es mejor orar, interceder, buscar a Dios, doblar rodillas. Yo creo que eso será más efectivo. Y Dios nos dice que esas cosas son más efectivas que simplemente enfocarnos en lo que podemos hacer con nuestras propias fuerzas y capacidades humanas. ¿Sí me van a entender? O sea que de momento podemos ver una cosa como que más lógica, humanamente hablando, más sabia, pero tal vez lo que Dios nos está diciendo es lo que realmente es sabio, es lo que realmente es lo mejor que podemos hacer. Tenemos que tener cuidado y poder distinguir y saber siempre que la sabiduría que viene de Dios es mejor. Es mucho mejor. Porque Dios es el que nos conoce mejor que nadie. Dios conoce el futuro. Dios conoce las cosas que han de pasar, que han de suceder, que han de venir. Él es el que los guía. Nosotros estamos en sus manos. Nosotros hemos rendido nuestras vidas a Dios. Y de hecho, muchas de las cosas que nos ha pasado en nuestra vida hace 5 años atrás, 10 años atrás, y que hasta hoy hemos estado arrastrando las consecuencias, ha sido precisamente por cabeza dura. Por simplemente imponernos, por simplemente satisfacer antojos personales, por simplemente perseguir sueños y anhelos humanos y dejar a Dios a un lado. Y hemos hecho cosas y tomado decisiones que resulta que han sido malas y hasta ahora hemos estado arrastrando dichas consecuencias. Por lo tanto, ensamblemos esto en nuestra mente. El consejo de Dios es superior, es mejor. Aunque a veces no nos parezca lógico o aunque a veces no nos parezca que es la mejor cosa que hacer, lo es. Es lo mejor que realmente debemos hacer. Ese debe ser el enfoque de nuestra vida. Cuando nosotros vemos a Proverbios, a este libro de sabiduría precioso, que es un libro que es considerado como poético por las expresiones que usa, y es un libro poético porque siendo poesía es más efectivo para memorizar. No sé si me explico. No es lo mismo que yo le explique algo a usted a que yo le diga una frase que usted capte sencilla y rápidamente.
Por ejemplo, esos dichos, árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. O sea, es un estilo poético para afirmar una idea, una verdad. ¿Sí me entienden? Entonces no es lo mismo que yo le diga a usted, a ver, un dicho, dígame un dicho por ahí bueno. A ver si se acuerdan. Un camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No es lo mismo que yo le diga a usted eso, que le diga, mira, si no te preparas hoy, si no tomas acción con relación a esta situación que estás pasando, el día de mañana vas a ver este problema. Entonces, toda esa explicación se puede resumir en una frase. Y este libro contiene muchas de esas frases que también contienen ilustraciones y comparaciones. Ese es todo el libro de sabiduría de Proverbios, lleno de sabiduría de Dios, útil para el creyente, como lo es toda la Escritura, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Ese es el libro de Proverbios. Ahora, haciendo un análisis breve de este libro, podemos ver que el libro confronta el estado crítico, oigan, del razonamiento nuestro. Él confronta el estado crítico, porque el estado de nosotros de pensar está malo, pero muy malo. Eso es lo que la gente no entiende. Desde el más bruto hasta el más inteligente. Eso no es que algunos tenemos el entendimiento medio que malo y otros han mejorado en algo, no. Desde el más bruto hasta el más inteligente, todos tenemos el entendimiento extraviado. ¿Sí? Los inteligentes, hermanos, han construido bombas nucleares, ¿sí o no? Andan experimentando con virus por ahí y cosas. Y haciendo cada cosa que tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Hemos visto médicos, gente inteligente, desarrollando prácticas malas. Abogados, políticos, ni se diga. O sea, esas son las personas inteligentes. No quiero decir que todos los inteligentes hacen cosas malas, pero su inteligencia, la aplicación de su inteligencia no consiste en glorificar a Dios. No consiste en buscar un camino de paz. No consiste en buscar un camino de reconciliación, perdón, de amor. La inteligencia mayormente es usada para beneficio de cada cual, de cada persona, individualmente. Y los demás, que se las arreglen como puedan. ¿Sí me entienden? Hoy por hoy, por ejemplo, el sistema capitalista, en su origen o de su forma natural, no es un sistema malo, no es un sistema perfecto. Escuchen, no es un sistema perfecto, porque el sistema capitalista no confronta la avaricia, sino que la impulsa. Tú puedes llegar hasta donde tú quieras llegar. Síguele. Si tienes más, puedes tener más. Si puedes tener más, puedes tener más. Ese es el problema del capitalismo. No hay un freno, ¿me explico? No hay un alto. Tú puedes llegar hasta... Y entonces, ¿qué sucede? Que ahora tenemos que el 90%, 99% de la población está en un sueldo mínimo, un estado crítico económico, ¿verdad? Y solo 1% tiene billones, trillones, 4 millones, 14.000 trillones de dólares. Es un desbalance extremado. Entonces ese es el problema del capitalismo. El capitalismo es bueno, obviamente, porque hay libertad. En comparación con el comunismo es básicamente redistribución de bienes. Un grupo de personas determina cuánto tú debes poseer o no. El problema del comunismo es que no toma en cuenta el corazón pecaminoso del hombre y al final ese sistema que parece tan bueno llega a ser corrompido, llega a ser controlado por un grupo de gente donde vienen entonces los dictadores que quieren decirte y controlar tu vida en todos los sentidos y un desastre. Pero escuchen la inteligencia hacia dónde lleva. ¿Por qué? Porque no está la sabiduría de Dios involucrada. No está la sabiduría de Dios. Cada vez que se tomen decisiones sin tomar en cuenta el estado pecaminoso del hombre, será un fracaso siempre. Porque es como entregarle a un niño un cuchillo en la mano. Ese es el problema. ¿Entienden? Entonces, Proverbios viene a confrontar eso,
ese estado crítico mental nuestro que está entenebrecido, nublado por el pecado. Eso es lo que viene a confrontar. Proverbios afirma que en el pensamiento del impío persiste el mal. Podemos verlo a través de Proverbios, el necio, cómo actúa el necio en su necedad, el impío, a diferencia de los justos. El Proverbio afirma que el pensamiento del impío tiende a persistir en lo malo, aunque no se dé cuenta, y que la solución es una sola, que el hombre ancle, como un barco, ancle sus pensamientos única y exclusivamente en el consejo de Dios, que es la fuente de toda verdadera sabiduría y justicia. Eso es lo que el hombre tiene que hacer para librarse de su propio malvado corazón. Si el hombre decide dejar guiarse por su malvado corazón, va a tener problemas. El hombre tiene que anclar sus pensamientos en el consejo de Dios y dominar su malvado corazón para que obedezca a lo que Dios desea que sea, porque el consejo de Dios es mejor que el consejo de los hombres. Ahora, por ejemplo, volviendo al asunto del capitalismo, ¿verdad? Hay algunos que proponen, desean que este sistema capitalista termine, precisamente por el desbalance que existe. Entonces, a todas las malas prácticas que se hacen, se las achacan al capitalismo. El capitalismo no está basado en malas prácticas, pero el capitalismo no puede controlar tampoco las malas prácticas, a no ser que las instituciones gubernamentales sean lo suficientemente honestas para ponerle un freno a la corrupción. Pero como los poderosos dominan a las políticas, entonces la corrupción no tiene un paro, porque hay soborno, hay compras de políticos, porque como yo tengo 13 trillones de dólares, resulta que ahora puedo comprar política, puedo comprar legislaciones, puedo comprar candidatos, tengo más influencia. Póngase a pensar en la influencia y el poder que tienen organizaciones y corporaciones como Google, Amazon. Eso es extraordinario. Imagínense, Amazon básicamente son los dueños del Washington Post o uno de esos medios de información. O tienen las mayores acciones ahí. ¿Usted piensa que esos medios de comunicación van a hablar algo mal acerca de Amazon? No, si ellos son los que tienen mayores acciones ahí. Básicamente son los dueños. La corrupción, ese es el curso del hombre. Ese es el curso. Porque lo que predomina es lo que está en el corazón, la avaricia y todo lo demás. Entonces, Proverbio viene a confrontar eso. Entonces, si tú eres una persona que te crees muy inteligente, debes decir, espérate un momento. Deja ver qué dice Dios. Deja ver qué dice Dios con respecto a este asunto, aquel o el otro asunto. Es muy importante que hagamos esto. Vivimos tiempos críticos, donde podemos ver que esa falta de sabiduría se puede manifestar, se puede ver en la gente, en las malas decisiones que hacen. Las malas decisiones que hacen. Vivimos en tiempos críticos donde nosotros como hijos de Dios tenemos que actuar con sabiduría. No hay otra opción. Tenemos que actuar con sabiduría o de lo contrario estaremos igual que el mundo. Mostrando necedad, mostrando rebelión y mostrando las mismas cosas que vemos entonces allá afuera. La sabiduría de Dios es la puerta a la prudencia, a ser prudente. La sabiduría de Dios es el camino hacia la rectitud, a lo que realmente es justo. Tú quieres actuar justamente con tu esposa, tratarla adecuadamente, sigue la sabiduría de Dios. Tú quieres hacer buenos tratos con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, en tu negocio o en cualquier otra área que te desenvuelva. Quieres hacer las cosas rectamente, justamente, concéntrate en el consejo de Dios y podrás desarrollar una vida justa. La sabiduría es la puerta para llevarnos a todas estas cosas, a una vida pacífica, a una vida para la gloria de Dios, a una vida en la cual actuamos sensatamente.
y no como un loco, ¿verdad? La sabiduría nos lleva a todas esas cosas. Podríamos decir que la sabiduría es inclusive orientación en la vida. La sabiduría es una orientación. ¿Orientación para qué? Para todo, para mis pensamientos, para cómo debo actuar, para cómo debo aprovechar las cosas que voy aprendiendo en la vida. La sabiduría no nace con la experiencia de las cosas que hemos aprendido en la vida. La sabiduría nace de Dios y nos ayuda a usar esa experiencia de forma correcta. Nos ayuda a usar lo aprendido de manera correcta, justa, cosa que dignifique el nombre de Dios a través de nuestras acciones. Esa es la importancia de la sabiduría. La sabiduría tiene un valor incalculable. La sabiduría tiene un valor incalculable. Es necesario que la valoremos. Nosotros tenemos la tendencia de darle valor a las cosas que realmente no tienen valor. A las cosas que realmente no nos van a ayudar en nada el día de mañana. Le damos valor a las cosas temporales, a las cosas que realmente no nos hacen ni mejor ni peor persona. Si valoramos a las cosas que no nos edifican, que no hacen nada por cambiarnos, que no hacen nada por mejorarnos, los resultados del día de mañana, ¿qué serán? Podemos tener más cosas, pero seguiremos siendo los mismos. Ese será el resultado. O estaremos en un estatus de vida peor que antes. Pero cuando valoramos las cosas que realmente merecen ser valoradas, entonces van a haber cambios sustanciales en nosotros, desde adentro hacia afuera. Puede ser que no tengamos muchas cosas como otra gente, pero nuestra vida va a ser superior en todos los sentidos. Vida de calidad con todos nuestros hijos, con nuestras esposas, con todo el mundo. La gente que perdió su tiempo valorando otras cosas que no son las importantes, al final de sus vidas, ellos frustrados podrán ver la destrucción que ha venido a sus vidas y aún estando rodeados de muchos lujos y muchas cosas, no tendrán paz. Nunca tendrán paz. Llorarán el tiempo que perdieron en su vida, que no podrán recuperar. Llorarán los momentos y los malos tratos. No hay paz para una vida que no valora las cosas que realmente deben ser valoradas. No es un camino de paz. Eso es lo que la sabiduría de Dios nos ayuda a hacer. Pero debemos valorarla. Debemos hacerlo. ¿Cuánto vale la sabiduría para ti? La sabiduría de Dios. ¿Ha perdido el valor? ¿Hay otras cosas más valorables que estas cosas? Es necesario que valoremos la sabiduría de Dios. Es necesario que apreciemos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es lo que moldea, es lo que dirige nuestra vida. No otra cosa. El trabajo no moldea ni dirige nuestra vida. El trabajo es trabajo. Las cosas que hacemos en la casa son simplemente tareas que debemos hacer. Las pláticas que tenemos mutuamente con nuestros amigos y familiares son conversaciones importantes que se deben dar, pero esas no son las cosas que guían y transforman nuestras vidas. El televisor y los entretenimientos tampoco son aplicaciones para guianza de nuestra vida. En un televisor o en un teléfono, ahí hay 200,000 variedades de información y de opiniones. Si usted desea guiarse por esa mezcla o buffet de ideas, usted no va a llegar a ningún lado. Dios tiene una idea concreta, una idea que no cambia con el paso del tiempo. Porque la información que podemos ver en nuestros amigos, en el televisor o lo que sea, hoy dicen una cosa, mañana eso que dijeron es malo y aquello que dicen después es bueno, y entonces es un caos. Nada dirige nuestra vida. La palabra de Dios está ahí para dirigir nuestra vida, para guiarnos. Recuerden, la palabra de Dios es la que es por la cual este árbol ha llegado a crecer hasta donde ha llegado. Por la palabra de Dios todo está organizado, todo cumple su objetivo, todo llega a su final, todo se va desarrollando de una forma coordinada.
ordenada, da frutos, da vida, etcétera, etcétera. Él ha hecho todas las cosas que existen por el poder de su palabra. Y todas las cosas que existen funcionan todavía de una forma equilibrada por el poder de su palabra, que sostiene todas las cosas. Entonces, cuando viene el caso nuestro y nuestra vida, ¿usted cree que esa palabra no es necesaria? ¿Usted cree que esa sabiduría no hace falta? No solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor. Necesitamos de su consejo, de la palabra con la cual hizo todas las cosas. En un análisis, ¿cuánto es el valor que tiene la sabiduría de Dios contra las posesiones materiales? Si hacemos un análisis real, ¿cuánto usted valora la sabiduría de Dios? Póngala en una balanza, aquí está. Y acá ponga las cosas materiales. Hágase esto usted mismo. Cuestiónese esto en su vida. En los últimos 10 años, 5 años, ¿qué ha sido más valor? ¿Qué usted ha valorado más? Regularmente el hombre valora más lo que puede ver y palpar. Y lo que trae sensaciones y experiencias a su vida que la sabiduría que viene de Dios. Regularmente la balanza está devaluada para la sabiduría en el comportamiento humano. Nosotros en Cristo Jesús debemos rescatar ese valor. Cristo ha rescatado ese valor para nosotros. La sabiduría debe ocupar un lugar esencial. Las cosas materiales deben estar por abajo. Nosotros vivimos en un mundo materialista, hermano. Estados Unidos es una nación materialista, lamentablemente. Vivimos de un consumo excesivo. Son cosas que ha dañado nuestra nación, lamentablemente. Vivimos en un consumo excesivo. Si buscas algo en una página de internet para comprar, te aparece en todas las demás que visites. Es un bombardeo constante para que sigas comprando cosas que inclusive ya no hace falta, no necesitas realmente, pero eres impulsado básicamente a comprarlas. Como cuando te levantas un día hambriento y te aparece un comercial de hamburguesas. Es un consumo pero por todos lados. Inclusive hemos llegado a la exageración de volvernos golosos hasta con la comida. En extremo. Tenemos que tener cuidado con todas estas cosas. Porque esta sabiduría no viene de Dios. Viene de la mente humana perdida. ¿Cuál es el valor que tú le das a la sabiduría de Dios? ¿Cuál es el valor que tú le das a esta vida y a las posesiones? En este mundo torcido, las cosas que realmente son valuosas son las que están devaluadas. Las cosas que realmente son admirables, las cosas que realmente son dignas, las cosas que realmente debemos apreciar, son las cosas que menos apreciamos, que están más devaluadas, que son las cosas de las cuales nos olvidamos, no prestamos mucha atención y la dedicación de la mayor parte de nuestras horas y nuestro día están enfocadas en las cosas que realmente no debemos valorar como lo hacemos. ¿Me van a entender? Los esfuerzos del hombre mayormente se concentran en la búsqueda intensa de los bienes y el deleite de las pasiones, pero no de aquellas cosas que realmente edifican sus vidas. Cristo vino para rescatarnos de esa mente podrida, de esa mente absurda, de ese estilo de vida sin sentido. Él nos rescató de ello, para que ahora valoremos lo que realmente merece valor, lo que realmente Dios valora. Como hijos de Dios debemos estimar y apreciar aquellas cosas que realmente son importantes para Dios, que son las cosas que son esenciales y necesarias, aquellas cosas que son de vida y de muerte. No hay nada más importante ahora mismo que lo que sucede con tu alma y la mía, por ejemplo. Entonces, la gente está preocupada en mil dos cosas y su alma. Porque esta corta vida se va muy rápido.
y tu alma y la mía. Esta vida, das 2 pestañazos y llegas a la etapa de ser padre con un montón de hijos. Das 2 pestañazos y llegas a la etapa de los nietos. Das otro pestañazo y estás en un hospital con enfermedades tremendas y luego ya no más pestañazos porque ya estás en el ataúd y la gente haciendo fiesta contigo. Porque el difunto dijo que cuando se muriera que trajeran mariachi y whatever. Entonces, ¿cuáles son las cosas que importan? Las cosas que importan a veces no se ven. Pero Dios nos las hace ver. Entonces, si Dios nos las hace ver a través de su consejo sabio, esas son las cosas que realmente entonces debemos apreciar y valorar ahora que tenemos tiempo. Ahora que tenemos tiempo. No hagamos como los jóvenes que dicen para después, para más adelante, ahora no, para después. Ya no somos adolescentes, ya somos personas maduras y estamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el valor de la ganancia de la sabiduría? ¿Cuál es el valor de la ganancia de tener la sabiduría de Dios? De inclinar nuestro oído a ella, de inclinar nuestro corazón a ella. Vamos a Proverbios 3, 13 al 26, para ir entonces terminando. Yo solamente quiero que usted piense en estas cosas. Proverbios capítulo 3, versículos del 13 al 26. Vamos a leer ahí. ¿Por qué yo quiero que usted piense en esto, hermano? Porque mira, lo que está sucediendo ahora mismo es precisamente eso. Buscando la sabiduría de Dios. Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Eso es lo que usted hace cuando usted se expone a la predicación de la palabra. Cuando usted viene a escuchar la palabra de Dios. Proverbios capítulo 13, versículos del 13 al 26. Proverbios está seguido de Salmos. Del 3, verso 13 al 26. Me dice un amén por ahí si lo tiene, porque para que lo puedan ir leyendo junto conmigo. Dice, bienaventurado. Vamos a ver el valor de la ganancia de la sabiduría. La mejor inversión que puede hacer usted, la mejor inversión, ¿ya? El mejor profit, como se dice en inglés, es lo que va a usted sacar de la sabiduría. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría, dice la palabra, y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia ¿de qué? De la plata. Y sus frutos más que el oro fino. Pero el hombre pone más valor ¿a qué? A la plata y al oro fino. Dice entonces el 15, más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puede desear, oiga, no se puede comparar a ella. Largura de días, miren la ganancia, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová, aquí viene el ejemplo contundente. Jehová con su sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocíos los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Hermano, ¿cuánta gente necesitan dormir así, en paz? Un sueño grato, sin preocupaciones, sin el martirio del pecado y de las malas decisiones. 25, no tendrás temor de pavor repentino, oigan, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza. Hasta ahí. Esa es la ganancia de la sabiduría. Esa es la ganancia de la sabiduría, hermanos. Y si Dios por su sabiduría y su ciencia ha creado todas las cosas y todas las cosas subsisten, por esa misma sabiduría
saldremos adelante. Por esa misma sabiduría haremos la diferencia. Cuando viniere pavor repentino o eventos de terror repentinos, porque vendrán, nosotros entonces no tendremos temor, no tendremos miedo. Sabremos entonces cómo habremos de actuar, qué debemos hacer. Cuando viniere la ruina de los impíos, nosotros estaremos totalmente confiados porque descansamos en la sabiduría de Dios. La sabiduría que no posee el mundo. Por eso, como el mundo no tiene sabiduría, su esperanza radica en qué es lo que los hombres pueden hacer o no. ¿Qué es lo que los científicos pueden hacer o no? ¿O qué es lo que este partido político podrá hacer por nosotros o no? Y si no lo haces bien, pues ay, a lamentarnos. Si lo haces bien, ay, qué bueno. No, nosotros descansamos totalmente en Dios y en el futuro que Él ha pronosticado para su pueblo. Ese es el veredicto. Entonces, ¿qué es más precioso? Las cosas que vemos, que palpamos, las cosas que nos parecen valiosas como el oro, la plata o la sabiduría. La sabiduría es más preciosa, es más valuosa. Los caminos de la sabiduría, como dice el 17, son deleitosos y son caminos o veredas de paz. Esa es la ganancia de optar, anhelar, retener y escuchar la sabiduría de Dios. El texto que leímos al principio, que lo encontramos en el capítulo 2, dice, como leímos al comienzo, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, oiga, Dios, la fuente de sabiduría, su ley y su palabra, haciendo estar atento, o sea, fíjense, debe existir una intención real de prestar atención, de buscarla, de anhelarla. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, dice el verso 2 del capítulo 2. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, si como plata la buscares y escudriñares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ese es el final. Realmente conocer más a Dios. Realmente experimentar el temor de Dios. Pero hay condiciones. Debes buscarla. Debes anhelarla. Como si fuera un tesoro. Como si fuera un tesoro. El consejo de Dios es más valioso que el consejo de los hombres. Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión. Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 19:20, voy a leer rápidamente algunos textos pequeños. Proverbios 19:20 al 21. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, muchos, mas el consejo de Dios permanece. Eclesiastés 4:13. Eclesiastés 4:13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. O sea, hay un valor incalculable ahí. Hay un valor que va por encima de las posesiones. La sabiduría de Dios es muy valiosa. Ahora en Santiago capítulo 1, creo, versículo 5, dice que si alguno es falto de sabiduría, que la pida a Dios. Y Dios la dará. Pero oiga, pero escuche, porque usted puede pedir sabiduría, pero si tu corazón no se inclina al consejo de Dios, nunca la vas a encontrar, porque la sabiduría no te va a llegar como si hubieses hecho una orden en Amazon, ni un paquete. Ahí llegó la sabiduría que tanto estaba esperando.
Dios te va a rodear de instrumentos para que crezcas en sabiduría. Dios te va a enseñar. Pero tú tienes que estar dispuesto a recibirla. Dispuesto a que ella te moldee para que crezcas en sabiduría. Cristo Jesús, y termino con esto. Cristo Jesús es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios comienza en Cristo y continúa en Cristo. Él es la sabiduría de Dios. Para este tiempo es Cristo la sabiduría de Dios. Todo comienza con Él. Primera de Corintios 1:30, voy a leer algunos versos y con ellos terminamos. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por Él, Cristo, más por Él, Dios, estéis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1:30. Él es nuestra sabiduría. Él es nuestra justificación. Él es nuestra santificación y redención. Ahí mismo en Primera de Corintios 1:24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 4, Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 4 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Obviamente tenemos a nuestro Señor, que es entonces sabiduría de Dios encarnada. Cristo es sabiduría de Dios encarnada. Manifestación de la ciencia de Dios y de la verdad y el conocimiento de Dios delante de los ojos de los hombres, para que entonces sigamos su proceder, sigamos esos pasos. Entonces, hermanos, valorice lo que Dios nos ha dado, valore lo que Dios nos ha entregado. No lo sustituya entonces por cosas que no merecen ser valorizadas. Este es el valor real. Aquellas cosas que valoramos son por las cuales nos esforzamos. El hombre se esfuerza por las cosas que valora. El hombre regula sus vidas, organiza su tiempo y sus horas según las cosas que valora, a las que les va a dedicar entonces tiempo, esfuerzo y vida. Si la palabra de Dios y la sabiduría de Dios no está en esa lista de valores, no habrá entonces dedicación, ni esfuerzo, ni nada por el estilo. Las cosas que valoramos son aquellas a las cuales nos entregamos, buscamos y anhelamos. Y son las que también dirigen nuestra vida. Las cosas que valoramos son las que dirigen nuestra vida. Son las que van a determinar a qué nos vamos a dedicar en nuestras 24 horas, qué vamos a hacer con nuestros días de descanso, cómo vamos a desempeñar nuestras labores en el trabajo. Si usted no valora el trabajo, ¿cómo usted actúa en su hora de trabajo? Como sea, ¿verdad? Te hace lo que le da la gana. Ni respeta a su jefe, le da lo mismo llegar tarde que no, que lo voten, ¿sí o no? Pero si tú valoras el trabajo, ¿qué pasa? Eres puntual, tratas de hacer tu trabajo lo mejor posible. ¿Sí me entienden? Las cosas que valoramos vienen a dirigir cómo nos comportamos, cómo nos manejamos en la vida también. Entonces, valoremos el consejo de Dios, valoremos la reprensión de Dios, valoremos la palabra de Dios, su sabiduría. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias una vez más por esta oportunidad que nos has dado. Señor, esta mañana estamos aquí agradecidos por tu palabra, por tu consejo. Señor, ayúdanos para que ella sea tesoro para nosotros. Ayúdanos para que nuestras vidas sean entonces moldeadas por ella. Ayúdanos para buscarla como al oro, como un tesoro. Ayúdanos para que no sea sustituida
por ninguna cosa de esta vida ni de este mundo. En Cristo Jesús te probamos estas cosas. Amén.